también, David, un dato muy interesante que mucha gente se pregunta, porque sabemos que cada país tiene diferente acento, ¿no? Pero además de que tienen diferente acento, en ese mismo país hay muchos acentos, ¿verdad? Entonces, Exactamente. em, normalmente el acento argentino, para todos los que lo conocen, es muy, hasta cierto punto, fácil de identificar. Pero, por ejemplo, yo hace poco estaba escuchando a una persona que no sabía que era de Argentina, pero realmente es de Argentina, ¿no? Y el acento es diferente de esa persona. Entonces, platícanos un poco acerca de los diferentes acentos que existen en Argentina. Es que mirá, ya de por sí en la provincia, no ni en la provincia, vamos a hablar de la ciudad de Buenos Aires, el acento típico que se conoce, el que todos escuchan, el que lo imitan, el rubio, ese que imitan, ¿Ok? es el acento porteño. ¿Ok? Los porteños son los habitantes de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿Ok? que era lo que estábamos viendo donde yo estoy cerca. Ya dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires hay diferentes tipos de acentos, Ujú. porque no habla igual una persona de Palermo, por ejemplo, que es el top de la sociedad, no sé, una Pal- ciudad muy Paler- adinerada. Palermo es considerado como prácticamente lo mejor en Argentina. Y sí, Palermo, Recoleta, Belgrano, Núñez, esos son barrios muy caros. Ahí está, esa era la palabra, caro. Ok. Y Eh, el acento que ahí generalmente, es diferente, el acento es diferente ahí. exactamente, el acento es diferente ya en Belgrano, en Palermo, a, por ejemplo, la Paternal Ujú. o Chacarita, que son zonas más de clase media, y es muchísimo más diferente a lugares como, por ejemplo, el Bajo. No sé si conoces el Bajo, No, no he escuchado del bajo. no sabes. Después mirá videos, hay millones para reaccionar, para hacer lo que quieras, del Bajo Flores, que es una zona humilde en Argentina, o la Villa 31. Ya de por sí ahí el acento es diferente, la gente es diferente, todos diferentes y están a 10 metros. O sea, vos cruzas una calle, estás en la parte más cara de Retiro Ok, o en Puerto Madero, que es otra zona así también lujosa de Buenos Aires, sí, y haces una cuadra más y estás en la Villa 31, ok. que ya hay Entonces, inseguridad, todo un complicado, es muy mezclado. entonces, por ejemplo, en esto de los acentos de Argentina, ok, lo podemos distinguir por las clases sociales, por así decirlo, En parte, en sí, parte, sí, en ¿verdad? parte sí. Sí, porque, por ejemplo, igual en México sucede eso, porque hay mucha gente que incluso cree tener mucho dinero, ¿no? O se la inventa de que tienen mucho dinero y se crean se hacen dueños de un acento que ellos mismos se identifican, ¿no? Como que tienen mucho dinero o como que son, Claro, bueno. la palabra sería Ac- como presumen, ¿no? Y se identifica enseguida el acento. eh, entonces eso sucede en Argentina con estos lugares, Acá, por ejemplo, te voy a hablar de Loma de Zamora. ¿ok? No es la capital federal, es un lugar con menos capacidad adquisitiva, se podría decir. Ujú. Y, por ejemplo, hay gente que habla o trata de imitar el acento de Palermo, Ok, que generalmente a eso se les dice chetos, pero no son chetos porque no tienen la cantidad de plata que tiene la gente de Palermo. Pero es el mismo caso, que trata de imitar a ese tipo de gente, por ejemplo. ok, ok. Yo estoy entendiendo que una persona que se le considera una persona, se puede decir persona cheta o cheto, ajá, Cheto, cheto, o- así sería. una persona cheto o una Un persona cheto, cheta. sin el persona, un cheto, así. Ok, bueno, entonces un cheto, pero si fuera una mujer, ¿cómo sería? Una cheta, ¿no? Una cheta. Claro, la cheta de Nordelta, por ejemplo, era mujer. Ok, entonces en ese caso
yo estoy entendiendo que, por ejemplo, más allá de un acento, ese tipo de personas, como es un poco más reservada, pero al mismo tiempo es un poco más presumida, ¿sí? Claro, sí. Un poco Claro, más esa es la arrogante, onda. arrogante. Esa es la onda, claro. Ok, sí, en México, Generalmente en a México, un cheto se le... en, Sí, en México, entonces podemos decir que, por ejemplo, un fresa claro. es un cheto, Ese sería ¿no? el equivalente. Sí, ok, entonces, sí, por ejemplo, ok, retomando otra vez el tema futbolístico, Maradona, yo sé que Maradona es un personaje histórico que causa mucha polémica, ¿no? Y que Maradona para ustedes o para la mayoría de los argentinos es lo máximo, ¿verdad? Ok, Bueno, Maradona ok, vivió acá en Loma de Zamora. ok, Villa Fiorito es una localidad de Loma de Zamora, ok. por ejemplo. La casa está acá y es un museo acá en Loma de Zamora. Ujú. Pero yo me imagino, no sé si hay algunas personas que tal vez no le ha de gustar el, el tipo de persona que ellos creen que es o se hacen la idea de que Maradona pues no es lo máximo, ¿verdad? Personas contrarias a Maradona que son argentinos. Sí, mirá, eh, las hay, pero son jóvenes generalmente y más que nada cercanas, o sea, sí, cercanas al feminismo, que están en contra de lo que hizo Maradona, que cualquier persona está en contra de lo que hizo en su vida personal, Ujú. o sea, es una obviedad, pero es generalmente gente más joven, Ok. porque la gente que vivió sería, bueno, mis padres, los padres de la gente de mi edad, y te digo hasta un poco mayores de 30 años, ponele, vamos a dejarlo ahí. Ujú, Los mayores de 30 años ya lo entienden de otra forma porque lo vivieron. ujú. O sea, Bueno, la gente que lo critica no entiende la situación de lo que pasó. sí, sí, sí. La verdad, mira, yo respeto mucho a Maradona, lo respeto mucho, he visto sus videos, ¿no? De cuando él era pues más chavo y que jugaba, cuando era más joven y que jugaba fútbol en el Napoli y no, es una estrella totalmente, ¿no? En lo particular, a mí no me gusta que digan todos que Argentina es un país que son muy presumidos o que son muy arrogantes o que se creen A mejores que ver, otros. es algo, es algo relativo. Ujú. Argentina es, no sé si conocen el término promesa fracasada, No. ¿no? Bueno, en el fútbol, también en Argentina hay muchos dichos o formas de hablar así futbolera. Le Ujú, saco tarjeta roja, quedó fuera de línea, ujú, cosas así. Bueno, el promesa fracasada es el pibe que juega en las inferiores del club y que dicen que va a ser, no sé, el próximo Maradona. ok, Pero a la hora de jugar en primera le va mal, termina jugando mal. ok. Parece que va a jugar súper bien, que en cualquier momento va a explotar y ser el mejor del mundo, pero termina jugando mal. Ujú, Argentina desde el principio, desde 1810, que se hace el primer cabildo abierto y se declara, empieza la independencia, hasta el día de hoy, que Argentina tiene todo para despegar, todo, para ser un país gigante. Eh, y siempre por algo termina fracasando eso. ok. Entonces en el inconsciente de los argentinos siempre está como eso de yo podría hacer tal cosa, nosotros podríamos ser tal cosa, nosotros podríamos ser Estados Unidos ahora.
Ujú, Siempre se tiene, por ejemplo, que en 1885 Argentina fue la primera potencia económica, ujú. que hasta el 1915 más o menos, entre las cuatro potencias económicas estaba Argentina, que en 1945 con Perón, era un presidente argentino, Juan Domingo Perón, muy conocido, se despegaba y iba a ser las potencias. De hecho, estaba la Unión Soviética. No sé si en cívica se lo dan ustedes o no sé cómo se llama esa materia, pero está el primer mundo, que era los Estados Unidos, el segundo mundo, que era la Unión Soviética, y el tercer mundo. Perón, por ejemplo, hace un bloque de países no alineados, o sea, se opone a la Unión Soviética y a Estados Unidos, que era como el frente argentino. Ok. Después hubo dictaduras, un montón de cosas. Siempre como que se está por despegar y pasa algo que cae. Siempre se está por despegar y pasa algo que cae. Ujú. Desde el principio de la historia. Entonces siempre se tiene como un aire de grandeza. Sí, sí, sí. O sea, no sé si es agrandado en sí Sí. la palabra. Yo creo que es más como confianza. Sí, y es algo que mucha gente también lo ha transgiversado, ¿no? Por muchas opiniones que se tienen al respecto, tanto de argentinos como de gente de otros países, ¿no? Que piensan, ¿no? Que todos son iguales o que todos son presumidos, pero realmente no es así. Yo sé que no es así, por eso a mí cuando yo escucho a alguien que dice, no, pues el argentino es presumido, es porque tienen un mal concepto de ellos, ¿no? Y no es que los defienda, pero al menos en mi parte está muy transgiversado ese aspecto, ¿verdad? No, sí, obviamente. No, Ok. es que no va, o sea, no es el presumido, el decir yo soy mejor que vos por X. Ujú, Yo creo que el argentino ante una situación de choque se plantea y resuelve. El argentino es muy de resolver, no ujú. sé si se entiende. Ok. Ata todo con alambre, hace lo que puede y sale adelante. Ujú, Por ahí, no sé, conozco otra nacionalidad que por ahí más como que se tiran abajo, como que se deprime. El argentino lucha, pelea, le gusta mucho, no sé si le gusta, se mete en el conflicto, trata de seguir, avanzar, tratar de hacer todo a mejor. ok. Eh, Creo que en eso que es más que se dice el tema de agrandarse de los argentinos. Ujú. Ok, ¿cuáles son los acentos más sonados en Argentina? Yo he escuchado mucho, bueno, ok, el acento porteño, que es el acento de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, ¿es correcto? Exactamente. He escuchado también el acento... ¿Qué otro acento he escuchado? De Argentina. No recuerdo. Platícanos otro poco más acerca de los acentos. ¿Qué otros acentos hay aparte de... Ajá, ¿qué otros acentos encontramos en Argentina? Y lo más conocido son el porteño, el cordobés, el tucumano, eh, el porteño, el cordobés y el tucumano, más que nada. Y podemos decir Después hay, que el más común, o bueno, no el más común, sino el más característico, que mucha gente cuando lo escucha enseguida detectamos es argentino, podemos decir que es el acento porteño, sí, sí, por exactamente. sido. Los paraguayos en sí, acá en Argentina hay mucha gente del Paraguay, muchos hermanos latinoamericanos paraguayos, porque hubo muchas crisis en Paraguay y no se repunta demasiado. Muchos paraguayos viven acá. Okay. El Paraguay tiene su idioma propio, no sé si sabía. Sí, es como una mezcla, ¿verdad? Sí, sí lo he escuchado y me suena bastante al portugués. Ellos, no, ellos hablan guaraní, Guaraní, sí, pero te digo, me suena que es mucho un, al portugués, al acento que es portugués de un Brasil. acento no es un acento, es un idioma de los pueblos originarios.
No es una tribu, tampoco es un imperio, es como poner una tribu muy grande, Sí. que era parte de todo el Paraguay, Corrientes, por ejemplo, acá en la provincia argentina, Formosa, Misiones, Entre Ríos, parte del Chaco, Santa Fe, Ujú. había muchos indios guaraní. Ok. Y ellos tienen su forma de hablar. Por las misiones jesuíticas, viste, los españoles cuando colonizaron, los jesuitas, bueno, eh, les dieron su idioma y mezclaron el idioma español con el guaraní. Entonces tienen una forma de hablar muy especial y hablan mitad un idioma y mitad el otro. No sé, están hablando español así tranquilamente y te corre, no sé, de la core chirá, Sí, sí. añerecope guaré, Sí. mechupa, o cosas así, te tiran partes del idioma que uno las va sabiendo de Ujú. conocer tanta gente paraguaya. Vos escuchás a la primera que te dice mechupa, vos ya sabés que te dice buenos días. Porque llega, no te conoce, dice mechupa, ¿cómo le va? Al otro día te dice lo mismo, mechupa, ¿cómo le va? Ya supones bueno. O es hola o es buenos días. Termina siendo buenos días. Entonces ahí como lo que lo vas teniendo. Pero Entonces, ellos tienen esa forma de hablar muy, no sé si es primitiva. Es eso, mezclaron otro idioma. Entonces tienen un acento muy y, de y, la es- forma de y, hablar y guaraní. Si eso, buscas, por ejemplo, ajá. si buscas, por ejemplo, algún video de alguien hablando en guaraní directamente, vos ves la forma acelerada de hablar que tienen los paraguayos. O sea, ¿cómo es el guaraní? El guaraní es un idioma muy rápido. Pregunta, pregunta. Entonces, el guaraní hasta la fecha lo podemos encontrar en el norte de Argentina como Misiones, Corrientes, Formosa, Exactamente. ¿sí? Corrientes, por ejemplo, el guaraní es idioma oficial. Ok, ok. El Corrientes es el idioma español, va, castellano sería, Ujú. y idioma guaraní es idioma también oficial, porque hay gran parte de la población que lo habla. En Ok. Misiones se está tratando de hacer oficial, pero todavía no es oficial. Pero una gran parte de la población de Misiones también habla guaraní. Y el acento sí es muy diferente de Corrientes, por ejemplo, al de Buenos Aires. ¿Tú crees que sí hay una gran diferencia o es muy mínima? No, es muy diferente. Pero en Argentina lo que pasa cuando hay una crisis es que generalmente la gente del interior Ujú. va a la ciudad. No sé si pasa allá en México que se aumenta mucho la población de las ciudades centrales. Sí, sí. Bueno, no sé, gente de Corrientes, por ejemplo, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, cuando hay pobreza allá, hay mucha pobreza allá, Ok. vienen a la ciudad. Entonces como que van trayendo su acento. Ujú. Por ejemplo, hay barrios paraguayos, barrios de bolivianos, barrios de peruanos, acá en Argentina, y esa gente como que se va juntando y a la vez va mezclando su acento con el de acá. Sí. Entonces, por ahí, en Loma de Zamora hay mucho de esos barrios. Ujú. Por ahí yo tengo más del acento de ellos que del acento del porteño porteño. Ok. Por más que ya se va unificando, ¿no? O Ujú. sea, porque uno se junta, según la gente que se junta, hay veces que me junto más con gente porteño, más gente de acá, entonces se va mezclando todo eso. Sí. Pero sí, en el caso ideal, ponele uno bien porteño de Palermo y alguien de Corrientes, no sé, de Curuzucuatiá, que es una ciudad de Corrientes, sí se nota mucho la diferencia. Ok. ¿Y cuál podemos decir que es el, o dónde podemos encontrar el acento que para todos los que estudiamos el acento argentino, entre comillas, porque sabemos que hay muchos acentos, ¿cuál sería el acento que sería más difícil de identificar a un argentino, por ejemplo, en Argentina, ¿no? ¿Cuál sería, en dónde encontramos ese acento que es muy difícil decir, este o esta persona es de Argentina? ¿En dónde? Y yo te diría, o en Corrientes, o en Salta o Jujuy, porque en Salta o Jujuy, como pasa con el Paraguay en Corrientes, se mezcla mucho con el acento boliviano. Ok. También hay mucha gente de Bolivia y hay mucha gente autóctona
que son, ay, ¿cómo se llama? Son quichuas. Los quichuas también eran un pueblo originario de acá, parte del imperio inca, Ujú. y es un idioma que se habla mucho también en Jujuy y Salta. Entonces se mezcló mucho y por ahí vos escuchás a alguien siendo extranjero, te digo. Siendo acá, no, porque ya sabemos más o menos cómo es, e incluso hay algunos que todavía no se dan cuenta. Ok, Pero vos escuchás y decís, es acento boliviano. ok. Suele pasar bastante. O en Mendoza también hay un acento muy parecido al chileno. Hablan como en Chile, en Mendoza. También por la cercanía a Santiago de Chile. Ok, Mendoza. Bien, ¿qué nos dices de Santa Cruz? ¿Qué puedes decir de Santa Cruz en cuanto al acento? Em, ¿Es muy normal o es muy como Buenos Aires? ¿Qué diferencias hay? No, es tranquilo, es más tranquilo. Hay muchos alemanes ahí. O Ok. sea, no alemanes ahora, o sea, sí hay alemanes ahora, Ujú, pero hubo gran cantidad de alemanes que ujú, vinieron en el momento de la guerra, en ese momento, ok. porque es una zona muy fría. Ujú, Entonces es como similar al clima de Alemania. Entonces vivían muchos alemanes, muchos suizos, mm, muchos suecos. Se habla más tranquilo, más de esa forma. ok. Ahora, otro punto importante. Otro punto importante. La comida. La Sí, comida normalmente sabemos que cada país tiene un plato muy característico. Por ejemplo, en México, los tacos, ¿no? Una persona de otro país que enseguida quiere saber acerca de México, identifica que los tacos, pues, son mexicanos, ¿no? Y hasta la fecha yo sé que son mexicanos, no sé si no es así, pero en Argentina, en Argentina, ¿qué podemos encontrar como un plato que es característico? Yo, por lo que he escuchado, sé que la carne en Argentina también es muy buena. sí. El asado, en teoría, se tiene como, por la gente de afuera, como lo más característico. Ok. Eh, no es algo, no sé si el taco se come todos los días, no sé si todos los días, pero recurrentemente en México. Hay gente que sí, hay gente que realmente es todas las noches o la mayoría de las noches se comen los tacos. Sí, se cenan los O tacos, sea, pero no todos, no porque no todos. sé, con mis amigos solemos, no debe ser tacos, tratamos de hacer tacos, ustedes deben hacer los tacos mejor, claramente, pero hacemos un intento Ok, de tratar de hacerlo para cuando nos juntamos. En Argentina el asado, lo que tiene primero que es una comida cara. ok. Aunque somos de los mayores exportadores de carne al mundo, Ujú, aunque uno no lo crea, es cara la carne acá. ok. Hay, no sé, creo que 5 vacas por persona, pero es cara la carne. Tema de política económica internacional argentina, de las Ujú. cosas que se distribuyen mal, pero bueno, Sí, es cara la carne como el petróleo aquí en México, que se produce el petróleo y es carísimo, y carísimo. sí, es que suele pasar. Bueno, es cara la carne. Generalmente el asado era una comida de los domingos. Ok. Domingo al mediodía, Ujú, porque es como un ritual hacerlo. Vos no te sentás y lo haces, quizás en, no sé, media hora, 1 hora. ujú. Vos te tenés que levantar, empezar a hacer el fuego, eh, calentar la parrilla, limpiar, cortar la carne, poner la carne. Hay gente que lo condimenta, que se le hace de tal forma, de tal otra. Hay competencias de asado y 900 millones de cosas. Ujú. eh, Por eso pero últimamente, Aquí en México hay muchos restaurantes que yo me imagino que aunque no son argentinos, le ponen como título La parrilla argentina. O claro, sí. sí, le ponen así en ese título, ¿no? O comida argentina o cosas así. Y entonces toda la gente, boom, se va ahí porque pues por ahí piensan que sí son argentinos los que cocinan o no sé, pero sí identificamos
enseguida o tenemos esa idea de que en Argentina pues se hacen las famosas parrilladas, ¿no? Y es algo que aquí Claro, que sí. En México la carne es también muy em, común, pero más común en el norte. Por ejemplo, no sé si tú ubicas un lugar que se llama Monterrey, por ejemplo, Sí, em, conozco. sí, No fui todavía, pero conozco. o Sonora, otro estado también donde la carne también vienen diciendo que es lo máximo, pero en Monterrey, pues como que se dan esas competencias, ¿no? De que en Monterrey es mejor o que en Sonora es mejor, ¿sí? Sí, así sucede en México, pero bueno, es algo que sí, realmente da mucho gusto saber de un país, ¿no? Ok, la No, carne. acá en Argentina no se da tanto la competencia con él entre provincias Ujú, con el tema del asado. ok, Es como que está bastante. Es como que cada uno respeta la forma y es como más de unión el ok. tema del asado, no es tanto de disputarse. Ujú. Por ejemplo, con las empanadas, no sé si sabes qué es una empanada. Hace poco aquí hay un restaurante argentino. em, Nos comimos, yo pedí una empanada y claro, sí es un poco parecida a a la empanada de, de México. ¿En qué sentido? En la forma, ¿no? En la forma. Pero en el sabor completamente distinto. La verdad, el sabor completamente distinto y a mí me gustó, a mí sí me gustó. em, y se me hizo como tenía un sabor un poco dulce también, un poquito dulce. No sé si sea por la harina Mm, o Ahí por... depende. Ahí viene la discusión a muerte que hay entre las provincias. Por ejemplo, Salta Ujú, tiene su forma de hacer empanadas, Tucumán tiene su forma, Santiago del Estero tiene su forma, todos ok. tienen su forma de hacer las empanadas. Hay algunos que las hacen fritas, otros que las hacen acortadas al cuchillo, otros que le ponen pasas de uva, otros que les ponen aceitunas, papas. Se les Mm, ponen diferentes cosas y ahí es donde entra la discusión, ahí entra, no, ¿cómo carajo le vas a poner papa a la empanada? ¿Sos pelotudo? O, no, hijo de puta, ¿cómo le vas a poner pasa de uva? Entran esas cosas sí. y terminan a las piñas, a los salteños, a los tucumanos, a los cabezazos. Eh, ahí, Sí, ahí es cuando se pudre. es Encima vienen después es de. una guerra de Antes se sabores. toman, Guerra de sabores. claro, antes se toman 3 damas juanas, que es un vino, una botella de vino. Ujú, Están ya re en pedo, re tomados, y empiezan a discutir por las empanadas. Terminan así, generalmente. un clásico. Claro, Sí, porque la empanada en teoría es una introducción al asado. sí, en México las empanadas tienen la misma forma, solo que aquí las fríen. Aquí son así, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá en partes también se hacen fritas. Ok, Es re pesada igual, pero bueno. ok, la empanada, ok. Qué otra comida podemos decir que es característica de Argentina? La más popular, la milanesa, no sé si Milanesa. escuchaste hablar de la milanesa. Ok, veamos, milanesa argentina. Milanesa argentina. Ok, sí, esto sí también lo tenemos aquí en México. Bueno, eso es como de lo más rico que hay, creo que en el popular argentino. Ok, En Tucumán se hacen los mejores sándwiches de milanesa, por ejemplo. Tucumán es una ciudad muy de cocina argentina. Es como, no sé si la capital, no voy a decir tanto, porque por ahí hay alguien de otra provincia que se ofende, porque encima son muy orgullosos cada uno de sus provincias. ujú. Pero el sándwich de milanesa en Tucumán es de los mejores. Ya lo estoy viendo, ¿eh? Y sí te puedo decir que, uff, sí, Sí, está es buenísimo. potente. Sí, También de la zona ahí norteña, que bueno, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, toda esa zona. Los tamales, eso a mí no me gusta, te ok, digo de por sí. tamales. Sí, Sí,
Tamales argentinos, ok. que viene del choclo, a Ujú, una mezcla medio extraña. En ujú. el Mar del Plata, por ejemplo, ¿cómo se llama? Maíz no sé cuánto. Eh, También te venden el choclo así, que es bastante popular en la playa, en Mar del Plata, Ok. y mucho de la pizza. Mucha pizza, hay una pizzería cada 2 cuadras. Acá, Ujú. el viernes a la noche y el sábado a la noche es el día de la pizza, para casi todos los argentinos. Una pizza con cerveza. Mm, eh, También es muy popular, muchos italianos, bueno. sí, sí, sí. Esas son las principales. Ok, ok. El vino es la tierra del buen vino, eso también. Ok, se bebe mucho vino en Argentina. Se produce mucho y también se toma mucho. Ok. Es como está peleado con la cerveza. Ujú. En Córdoba toman. Ah, no en Córdoba. Todo el país casi, pero como que se tiene que de Córdoba sale el Fernet. No sé si escuchaste el Fernet. Y qué bueno que me tocas el tema de las bebidas porque sí he escuchado del Fernet y lo escuché en una canción argentina que la verdad a mí me gusta mucho la música argentina, me encanta la cumbia que es como mezclada un poquito con el reggaetón y todo ese tipo, me gusta mucho, me gusta bastante y hay una canción de donde escuché eso del Fernet, déjame encontrarla, yo ¿Qué creo que... canción? A ver. Espera, déjame me Yo te... acuerdo. Espera, no me Vamos a digas. traer la canción, yo te digo si estás escuchando No, yo estoy seguro. lo bueno de Argentina. Yo estoy seguro que es lo bueno. Espera. em, Déjame recordarla. Espera, espera. Un buen. Me vas a ver, dice. Bailando, gozando con un Fernet. Esa, del Reja. Es del Todo Reja. el reja. Sí, yo estoy seguro que es lo bueno porque yo cuando lo escuché me gustó, me gustó.